Gracias, Señor bendito, por esta oportunidad de, junto con los santos, recordar que tu iglesia es una iglesia de unidad, una unidad a prueba de cualquier intención humana, una unidad a prueba de cualquier intención exteriorizada a través de gobiernos, imperios, filosofías, ideas, enseñanzas, propaganda, pero también una iglesia unida a toda prueba en contra de los atentados internos que hay en nuestra propia mente y nuestro propio corazón por quebrantar esa unidad. Esta unidad es perfecta porque la estableciste tú, mi Señor Jesucristo. La estableciste con tu sacrificio, lo estableciste con tu amor y tu gracia por cada persona necesitada, que es toda la humanidad. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Si recordamos, a medida que hemos avanzado en la exposición del Evangelio de Mateo, recordarán que estamos en un grupo de capítulos del 21 al 27 que describen detalladamente cómo este rey que anuncia el reino de los cielos, Jesucristo, es enfáticamente rechazado por la mayoría de su pueblo, Israel, pero principalmente por las autoridades religiosas y sociales y académicas de su tiempo. Dentro de esta etapa de rechazo abierto, ya hemos visto que el Señor nos presenta en tríadas, en grupos de tres, ciertos conceptos, como por ejemplo, nos relató tres señales en el capítulo 21, tres señales que estaban enfocados a que Israel reconociera su pobreza espiritual y su ceguera espiritual, cosas completamente aplicables al día de hoy, a la humanidad. También una segunda tríada de conceptos fueron las tres parábolas que tenían como objeto que Israel entendiera que estaba rechazando a Dios mismo, que estaba rechazando al Mesías, que estaba rechazando al Espíritu Santo. Eso lo vimos en los capítulos 21 y 22. En el capítulo 23 se le hacen al Señor Jesús tres preguntas con la idea de hacerlo equivocarse, de cometer un error al contestar estas preguntas, pero finalmente lo que consigue es callar a aquellos que le hacían estas preguntas. Y en otro grupo, en otra tríada de conceptos de este libro, de este evangelio, hay tres discursos, tres mensajes importantes. El primero de ellos lo vimos la semana pasada, que es cuando Jesús condenó la hipocresía de los fariseos y de las autoridades religiosas de su tiempo. Y nos ubicamos entonces en la segunda de estos tres mensajes, esta siguiente tríada de conceptos, que es cómo Jesús explica el reino, pero cómo se va a ver en el futuro, cómo se va a ver en los eventos finales de la era de la iglesia. Y hermanos, normalmente la enseñanza de este pasaje está destinada a un estudio bíblico detallado. Normalmente esto está destinado a un estudio personal que dura varias horas, muchas horas, y es progresivo para entender a qué se refiere todo esto de la explicación del reino futuro. Pero afortunadamente Jesús lo explicó porque solamente quería resaltar dos ideas y son las que vamos a resaltar aquí. No vamos a ir a detalle de esta compleja conjunción de eventos y de situaciones y de realidades futuras que nos ponen la carne de gallina, nos hacen temer por nosotros, por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos en cuanto a lo que va a pasar en el futuro. Entonces vamos a hablar lo que dicen los capítulos 24 y 25 acerca de el reino futuro y qué eventos de la humanidad presentes están asociados con este tiempo final. Pero tenemos que entender por qué el Señor ofreció esta explicación tan detallada de los eventos finales, de los últimos tiempos.
Esta frase tan dura de escuchar, los últimos tiempos. Es difícil para las personas hablar de conclusiones, de una etapa, de un trabajo, de una vida, de un proyecto. Y aquí está hablando de la conclusión de la época de la iglesia, de la época de la humanidad, esta época que vivimos ahora. ¿Qué fue lo que detonó esta explicación? Una simple declaración del Señor Jesucristo. Vemos en el capítulo 24, versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Yo creo que en ninguna parte de los evangelios vemos a los discípulos tan interesados en un tema, de manera que hacen 3 preguntas en ráfaga, ¿no? Ni le dieron oportunidad de contestar a la primera cuando le soltaron la segunda y la tercera. Es decir, estaban ansiosos por hacer estas preguntas al Señor Jesucristo. La pregunta es: ¿por qué estaban ansiosos por hacer estas preguntas al Señor Jesucristo? La respuesta es porque fueron conmovidos los cimientos de su esperanza y fueron conmovidos los cimientos de su seguridad como personas y como pueblo. Es decir, ellos, saliendo del templo, aprovecharon: mira, Señor, desde esta perspectiva se aprecia la grandeza del templo del eterno Dios. Mira sus magníficos adosados, mira sus magníficos muros, mira la perfección de las líneas verticales que tiene el edificio principal, reflejando que su seguridad y su prestigio y su orgullo estaba puesto en este recurso que era el templo, que si bien tenía la presencia de Dios en sí, en el lugar santísimo, lo que ellos le admiraban eran sus proporciones, su tamaño, su majestuosidad, su altura, la diversidad de atrios y la distribución tan exacta que tenían. Pero lo cierto es que era una fuente de orgullo y de seguridad para ellos. El edificio, las piedras, la arquitectura, la realización de ingeniería. Y cuando el Señor les suelta el baldazo de agua y les dice: de esto de lo que están tan orgullosos no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, ellos dijeron: ¿cómo es posible que esto va a pasar? Creo que nos pasa igual cuando nos dicen: ¿de qué te enorgulleces? ¿De tu inteligencia quizá? ¿Te enorgulleces quizá de tus logros académicos? ¿Te enorgulleces de tus logros profesionales? ¿Te enorgulleces de tus logros sociales? O quizá estos logros te han llevado en respuesta a tener unos recursos y un prestigio de los cuales también te enorgulleces. ¿Qué pasaría si cuando tú valoras todo aquello de lo que te sientes orgulloso, el Señor te dice: pero eso será derribado y no quedará de eso piedra tras piedra? Quizá los jóvenes se enorgullecen y valoran su juventud, su inteligencia, sus múltiples capacidades, porque no podemos negar que la generación actual, estos jóvenes mileniales y estos jóvenes de la generación Z son mucho más capaces que éramos nosotros de jovencitos. A una edad mucho más corta dominan el segundo idioma, a una edad mucho más corta, y hay muchos de ellos que dominan un tercer idioma, cosa que era muy rara en nuestra generación. Pero estos jóvenes se pueden enorgullecer de esa inteligencia, de esa vitalidad, de esas capacidades, pero en algún momento de la vida el Señor les dirá: todo eso será derribado.
de tu vitalidad, de tu inteligencia, de tus capacidades, llegará un momento o un evento que lo derribará y no quedará piedra tras piedra. Personas de nuestra edad, aproximándonos a los 60 o ya en los 60, hemos visto esto en repetidas ocasiones en nuestra vida o en la vida de las personas cercanas a nosotros. Entonces entendemos cuando el Señor dice, no quedará piedra sobre piedra de esto. Y esto fue lo que detonó estas 3 preguntas que reflejan angustia de parte de los discípulos. Y se parecen mucho a las preguntas que le hacemos al Señor cuando algún evento en la vida, alguna situación en la vida derriba la piedra, el templo de mi salud personal, o algún evento de la vida derriba el templo de mi prestigio profesional. Y le hago las preguntas, Señor, ¿y qué va a pasar ahora conmigo? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a continuar la vida si esto donde tenía puesta mi confianza ha sido derribado? Y pensemos un poquito en la respuesta que le dio el Señor a estas 3 preguntas, porque entendiendo la angustia que tenían, la preocupación que tenían, Él contestó puntualmente estas preguntas. Ahora, la angustia que sentían los discípulos en ese momento les impidió hacer sus preguntas en una secuencia lógica. Simplemente el impulso de preguntar hizo que la respuesta tampoco fuera en una forma lógica. Por eso vamos a ver que la respuesta a estas 3 preguntas no está en forma secuencial en el pasaje, sino que el Señor las contestó como se las preguntaron, no como van a ser los eventos en la historia. Por eso puede haber un poquito de confusión y dificultad para entender estos pasajes. Ellos le preguntaron primero, ¿cuándo serán estas cosas? Y se referían a la destrucción del templo específicamente, porque fue lo que les causó mayor impacto, fue lo que les cimbró su seguridad como personas, como judíos religiosos y también como nación, porque el templo era no solamente el lugar donde iban a ofrecer sacrificios, sino también era algo que les daba prestigio y seguridad como nación y esperanza de ser restaurados como nación. La respuesta que el Señor dio a esta pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Es muy curioso, pero Mateo no la escribió. El Señor sí la contestó, pero Mateo no la escribió. Quien la escribió fue Lucas. Lucas escribió la respuesta en el capítulo 21, los versículos 20 y 21 dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, versículo 21. Es decir, ellos preguntaron, ¿cuándo será derribado el templo en el que se basa nuestra seguridad y prestigio y confianza? Y él dijo, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Esto sucedió en el año 70, casi 40 años después, cuando el emperador Tito conquistó Jerusalén y destruyó no solo el templo, sino gran parte de la ciudad. En parte intencionalmente y en parte por un incendio que se propagó involuntariamente y que destruyó otra buena parte de la ciudad. Y lo que vemos en los discípulos y lo que vemos en nuestra propia vida es que la verdadera preocupación por nuestra vida, por nuestra vida espiritual, llega cuando nos damos cuenta que lo que para nosotros era seguro y confiable, de repente ha sido derribado, ha sido destruido, desaparece. Cuando ponemos nuestra confianza en nuestro futuro profesional, en que contamos con salud y capacidades, y de repente estas desaparecen, entonces empieza el verdadero cuestionamiento. ¿De quién voy a depender? ¿De quién va a depender mi familia? Es una realidad hoy en día, no estamos hablando solamente de los discípulos
y su idea de que el templo iba a desaparecer. Estamos hablando de que en algún momento lo que tú tienes ahorita por seguro, lo que cuentas con eso, puede no estar el día de mañana. ¿Y qué va a pasar con tu confianza? ¿Dónde está puesta tu fe para que puedas perseverar en esa situación? La idea es que podamos enfocarnos en que nuestra seguridad y confiabilidad debe estar puesta en Jesucristo, en sus capacidades, en su inteligencia, en su gracia y misericordia para proveernos lo que necesitaremos en la vida, tengamos salud o no la tengamos, tengamos trabajo o no lo tengamos, tengamos familia o no la tengamos. En algún momento nuestra vida se verá así. Quizá nuestra vida exterior, quizá nuestra vida familiar se verá así. Quizá mi propia mente y mis emociones se verán así. ¿Y qué sigue después? ¿Cómo voy a perseverar cuando venga esta destrucción a mi vida? Perdón. ¿Cuál es, hermano, en tu vida este templo magnífico por el cual sientes tanto orgullo que hasta se lo presumes a Jesús para que también lo admire? ¿Qué cosa en tu vida valoras tanto que tú has logrado que hasta se lo presumes al Señor Jesús? Mira, Señor, lo que he logrado. Mira, Señor, con tu bendición lo que he obtenido y lo que he hecho y cómo he afirmado mi posición en esto, socialmente, profesionalmente, familiarmente. Señor, mira lo que he acumulado gracias a lo que tú me has dado. Pero tenemos que tener cautela y saber que cada una de esas cosas o puede ser derribado o su valor puede disminuir tangiblemente, vertiginosamente. Pienso en una persona que se jubila. Pensaba en mi hermano Francisco cuando meditaba en esto. Él se jubiló hace 2 años, ¿verdad, hermano? 2 años ya. Y pienso, y todos los conocimientos que Francisco adquirió por 30 años en un campo muy específico de la electrónica, pues se van a quedar ahí en su casa, van a estar ahí. Ya nadie más los va a poder aprovechar, ninguna empresa va a poder aprovechar ese conocimiento que está en él. Es decir, ya cuando estás jubilado, a veces eso va a perder valor. Ya no está disponible en un mercado laboral. Ya se retiró ese conocimiento también. Y al ser retirado, ya no tiene un valor para la sociedad, para las empresas, para las personas que pueden utilizar esos recursos. Así que esta es la principal reflexión de este pasaje. ¿Se fijan que no tuvimos que entrar a hablar de vendrán guerras y vendrán pestes y después vendrá la tribulación? No tenemos que ir a todo ese detalle. Lo que vemos es que los discípulos estaban angustiados porque algo en lo que habían puesto su confianza sería destruido. Porque su confianza no estaba puesta enteramente en la persona de Jesucristo, en el Salvador. Después ellos hicieron una pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y Jesús se las contesta, pero no se las contesta a partir del versículo 4. Como están hablando, le preguntaron acerca de su regreso. Su regreso es el evento final y por eso lo empieza a contestar a partir del versículo 29 de este capítulo. Sean pacientes y vamos a leer este pasaje del 29 al 44, hermanos, si es posible en sus Biblias o en sus celulares o tablets, pero dice así. Recuerden que la pregunta que está contestando es ¿cuándo? ¿Qué señales habrá de tu regreso definitivo? Es decir, cuando el Señor se vaya, muera, resucite y se vaya, ¿qué señales habrá? Como que ellos no sabían lo que estaban preguntando y el Señor sí contestaba exactamente lo que estaban preguntando.
Y dice el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No, a menos que quieran pasar aquí, tomemos aquí la cena, no puedo explicar a detalle cada uno de estos eventos. O quiero ver el atardecer, la puesta de sol aquí, escuchando una explicación de esto. No, hermanos, baste decir, el mensaje principal es que el Señor vendrá, el Señor, aquellos que estén cercanos a Él, sabrán que se aproxima el fin, pero para la mayoría de las personas será como en los tiempos de Noé, que hasta que empezó a llover, y ellos nunca habían visto la lluvia antes del diluvio, no había lluvia antes del diluvio, hasta entonces se dieron cuenta que algo estaba pasando. Y así será cuando el Señor regrese. El Señor les contestó detalladamente esta segunda pregunta. Ellos hicieron una tercera pregunta que dice, ¿qué señal habrá del fin del siglo? El fin del siglo es antes, este concepto del fin del siglo, el fin de esta edad, el fin de esta época es antes de la venida de Cristo. Por eso Jesús la contesta primero en este capítulo, la contesta a partir del versículo 4. Y él dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda,
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es decir, con esto el Señor contesta, esto va a pasar, este será el final de la edad antes de mi venida, que les contesté hace ratito, que les contesté en la pregunta anterior. Es decir, que el Señor está hablando de una época caracterizada principalmente por falsos profetas, por falsas enseñanzas, por personas que ponen a uno en contra del otro, que atentan contra la unidad de la iglesia, que atentan contra la unidad de la doctrina sana. No voy a continuar con el 17 porque del 17 al 28 continúa haciendo este relato de cómo será el fin de esta época de la iglesia. Baste pensar que al hablar de todo esto, al Señor contestar esta segunda y tercera pregunta, nos está hablando de la venida de Cristo e Israel. Está hablando de cómo va a regresar Él y cómo va a interactuar Él con su pueblo. Recordemos que ya va a haber un pueblo injertado en ese pueblo que somos nosotros. Y está hablando, pero principalmente la venida de Cristo se relaciona con Israel, con su iglesia. Y es lo que leímos del 4 y casi no llegamos al 44, porque realmente es un relato de estos eventos y estas situaciones que habrá en el final de esta época. Y les digo, eso es motivo de un estudio personal o de un estudio detallado para entender cada uno de estos eventos, principalmente porque concatena lo que el Señor está diciendo con lo que el profeta Daniel dijo y otros profetas dicen, y lo concluye Juan en el Apocalipsis. Por eso es motivo de un estudio detallado, porque concatena cómo el Señor diseminó este mensaje a través de diferentes autores en diferentes épocas, pero con un mismo propósito: anunciar su llegada y el final de los tiempos. Vemos 4 temas principales en la respuesta a esta segunda y tercera pregunta. El primer tema es que habrá una época en la que será el principio de dolores. Es decir, que ya no vamos a vivir en prosperidad, que la humanidad no va a seguir progresando, que la humanidad no va a seguir progresando en las artes, en muchas áreas la humanidad ya no progresará, sino que se empezarán a sentir síntomas de dolores en la humanidad que son generalizados. Y será el principio, es lo que vimos en los versículos 4 y 8. Después vienen directamente los sucesos que desencadenan el fin de la época, lo que son los versículos del 9 a 14, para llenar de plano y plenamente a una etapa de 7 años que se le conoce como la Gran Tribulación. No hay un consenso entre los cristianos, entre el mundo cristiano, sobre si la iglesia será llevada por el Señor, será tomada de la tierra en un evento que se llama el rapto. No hay un consenso generalizado sobre si este rapto, el Señor tomando a los suyos, separando los cabritos de las ovejas y llevándoselos, si ocurrirá al principio de la gran tribulación, si ocurrirá a la mitad de la gran tribulación o si ocurrirá al final de la gran tribulación. El hecho de que no haya consenso no es problema, porque no es un evento significativo para la salvación de la humanidad. Si ocurre al principio, a la mitad o al final, quizá implique un poquito más de sufrimiento solamente, pero no es comparable con la gloria venidera, ¿verdad? Entonces, no es un tema de discusión relevante cuándo será. Lo importante es que habrá una etapa de 7 años, que es la gran tribulación, y hay una etapa final, que es lo que ocurre después de la tribulación, que es ahora sí el reinado, la llegada del Señor y el inicio del reino milenial de Jesucristo en la tierra, que no es el estado permanente del final de las cosas. Espero al menos estar despertando su interés para que estudien esta profecía. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, no es un tema esencial para la vida de la iglesia, porque los creyentes que estén
vivos o los que estemos vivos en esta, cuando se dé cualquiera de estas 4 etapas, tendrán que depender de su relación personal con el Señor y de su estudio bíblico para entender estas verdades. No es algo que yo les pueda preparar para que estén listos para eso. Es una cuestión de la relación que tenemos con Dios. Solo quiero comentar muy brevemente sobre estas 4 etapas o estos 4 puntos que concentran la respuesta a las 2 preguntas, segunda y tercera pregunta que le hicieron a Jesús. Y paso de definir estas respuestas, porque pude haber simplemente dicho, esta es la respuesta a la segunda pregunta, esta es la respuesta a la tercera pregunta. Paso a estos 4 puntos porque así fueron titulados en las Escrituras. Los títulos que tienen los capítulos de la Biblia no son inspirados, sino que los traductores se lo pusieron para agrupar porciones o temas o eventos dentro de la Escritura. Pero los títulos que están en negrita en sus Biblias no son inspirados, se los pusieron los traductores. Así que podríamos remitirnos únicamente a contestar la segunda y la tercera pregunta y hablar de estos, pero creo que es conveniente utilizar estos términos. Este principio de dolores, este comienzo de los dolores de la humanidad, son las señales de que el juicio para la humanidad está comenzando. Y son muy paralelos a todos aquellos eventos que describe Apocalipsis capítulo 6. Por eso les digo que está concatenada esa revelación. Son señales que ya vemos en el mundo actual. Guerras, enfermedades, enemistades, pestes. Y no solo las vemos en el mundo actual, han existido por miles de años. Pero el punto aquí es que se intensifican. Debemos de ser capaces de identificar cuándo se intensifican. Cuándo el nivel de enfermedades, el nivel de conflictos, el nivel de disensión entre la humanidad se intensifica a un punto que podemos decir es el principio de dolores. Repito, no es algo que deba quitarnos el sueño si mantenemos una relación cercana con nuestro Señor, si estamos consultando con Él personalmente en oración cada una de estas situaciones y cada uno de estos eventos. En segundo lugar, los sucesos que nos conducen al fin, que están descritos en los versículos 9 al 14. Menciona el Señor que habrá una gran persecución de aquellos que le sirven. Sí hay persecución en este momento, pero se intensificará. Dice que se aborrecerán unos a otros, se entregarán unos a otros ante las autoridades. Es en este tiempo cuando Dios destina a 144,000 judíos, dice la palabra que los sella, les pone un distintivo, que probablemente serán 144,000 misioneros que van al mundo perdido y logran una gran cosecha para el Señor. Hay que entender que los versículos 13 y 14, cuando dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, no se refiere a salvación, a que solamente el que resista a estos eventos, esta tribulación será salvo. No, se refiere a lo que va a ser salvo de los eventos que va a ocurrir en este tiempo. No tiene que ver con salvación. Tampoco tenemos que tener esta idea de que el Señor solamente va a venir y está esperando exclusivamente este evento que nosotros le prediquemos a todas las naciones para Él poder venir. No es así como va a funcionar. El Señor no está esperándonos a ver la Iglesia del Cordero cuándo manda más misioneros para yo ya regresar. No es esa relación de espera, sino que está diciendo, será predicado el evangelio del reino a todo el mundo. Eso va a ocurrir y eso será de testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, no como consecuencia de esto, no porque la predicación del evangelio haya autorizado a que el Señor ya viniera, sino que es la secuencia de eventos que tiene el Señor.
En tercer lugar, la gran tribulación es un tiempo en el que el anticristo es otro concepto, otro personaje de esta narrativa del futuro, del cual ustedes tendrán que estudiar y entender cuál es su relevancia para la persona, ¿verdad? Muchos creyentes se enfocan mucho en entender estos sucesos y no está mal, en tanto que no descuiden algo muy importante en su vida, que es tener la habilidad de compartir el evangelio, que es tener la habilidad de aconsejar a alguien, que es la habilidad de tener misericordia con alguien. No hagamos omisiones en estas cosas básicas de nuestra vida como creyentes para volcarnos en el estudio de la profecía y de los eventos finales. Hagamos las dos cosas. Hagamos las dos cosas porque ambas son útiles, pero algunas son esenciales. Compartir el evangelio, aconsejar al necesitado y ejercitar la misericordia de Dios, esas sí son cosas esenciales. Todos estos eventos de la gran tribulación conducen a una batalla en contra de la nación de Israel. Y ojo, aquí hubo en esta época, sí nos tocó vivir una época muy interesante, porque cuando Israel se volvió a consolidar como nación, reconocido por Naciones Unidas en 1948, muchos teólogos y no teólogos empezaron a un conteo y empezaron a decir, bueno, aquí empiezan a contar las 7 semanas de 7 años del profeta Daniel. Y estos son 49 años después de los cuales tenemos que estar muy atentos porque seguramente ya viene la última semana de años en la que el Señor vendrá. Esto generó mucha confusión. Esto generó mucha confianza incorrecta porque realmente no podemos asegurar que la formación del Estado judío en Israel sea la reinstitución del reinado de Israel. Nadie lo puede asegurar. Yo no lo aseguraría que el establecimiento de la nación de Israel sea el restablecimiento del reino de Israel. Pero ya estoy invadiendo terrenos que te corresponden a tu propio estudio, hermano. En la medida de tu interés y en la medida que Dios te diga, tú te interesarás y te involucrarás con este tema. Pero después de la tribulación, último evento, habrá disturbios en los cielos y aparecerá ya una señal definitiva del regreso del Señor. La Biblia no dice en qué consistirá esa señal definitiva. Algunos creen que la gloria de Dios que estaba instalada en el lugar santísimo del templo será visible para todas las personas. Nos dice este pasaje que Jesucristo ya no viene como esposo de la iglesia, sino que viene como rey de las naciones, como rey de esta tierra de la cual Él creó. El ministerio de los ángeles reunirá a Israel de los 4 confines de la tierra, los reunirá como pueblo, ya como un pueblo que ha pedido perdón por su pecado, pedido perdón por su incredulidad. Y esta nación de Israel en este tiempo será el centro del reino junto con la iglesia. Y en este tiempo también ocurrirá el juicio de los gentiles, el juicio de los que no pertenecen a la nación de Israel. Bueno, ante toda esta crónica tan compleja de estos eventos, estos personajes, el anticristo, la abominación desoladora, todos estos términos que forman parte de la definición de esta época, ¿qué tiene que hacer el creyente hoy en día? Porque tal vez están a 20, a 40 o 120 años de ahora. ¿Qué tiene que hacer el creyente hoy en día con esto? ¿Qué debe hacer el creyente hoy ante esta miríada de eventos tan contundentes y que serán globales en la historia futura de la humanidad? Bueno, la realidad es que desconocemos la naturaleza, la magnitud y la forma de estos eventos tal y como serán en el terreno, en el campo, en la vida diaria, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que podemos ser prudentes
Y la Biblia habla de tener una actitud de estar vigilantes, de velar, de poder discernir y probar los espíritus que nos quieren manifestar algo y consultar con Dios acerca de los detalles. Leímos en los versículos 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Es decir, tenemos que tener un conocimiento de las cosas que están pasando, pero también de lo que dice la palabra de Dios, un conocimiento balanceado. Porque podríamos hacer lo que nos preguntaba Raúl, ¿quiénes de ustedes ven noticias? ¿Quiénes de ustedes todos los días consultan las noticias? En televisión, en medios impresos o electrónicos. No se trata de que pasemos 6 horas al día viendo noticias hoy, qué pasó en Bulgaria, y qué pasó en Israel, qué pasó en Jordania, y qué pasó en Egipto, para tratar de entender si está a las puertas esta destrucción, estos eventos. No, se trata simplemente de entender principalmente qué dice la palabra de Dios y entender qué pasa a nuestro alrededor, en las actitudes de las personas, en la mentalidad de las personas. La preparación para esto y la conclusión de esto es que la preparación que nosotros tenemos ante todos estos 4 principales eventos relacionados con la última época de la humanidad es que tenemos que estar preparados con una buena relación con Dios, con una buena comunicación con Dios, una comunicación en la que yo le externo mis preocupaciones, mis temores y mis dudas en oración, y Él me contesta a través de su afirmación, su confirmación y sus promesas a través de la Escritura. Lo que sigue siendo importante hoy en día para tu crecimiento espiritual va a seguir siendo importante para el final de los tiempos, que tengas una buena relación de comunicación, de comunión con el Señor. No significa que la iglesia se ponga a investigar qué está pasando aquí, qué está pasando allá, qué dijo este profeta, qué dice esta persona, qué dice este pastor. No, la iglesia durante este tiempo, falten 10, falten 40 o falten 140 años, la iglesia tiene que estar aplicada en su ministerio, en su responsabilidad como iglesia. Y cada creyente debe estar aplicado en su responsabilidad como creyente. Muchos de ustedes en algún momento me han preguntado o le han preguntado a alguno de los pastores, pastor, ¿y qué ministerios tiene la iglesia como para que yo pueda considerar trabajar o servir en alguno de ellos? Bueno, esta es la respuesta a todas esas preguntas. Que sepas que la iglesia solamente tiene 3 ministerios. Y cada uno de esos ministerios lo tiene que ejercitar al 100%. Y tú dirás, pero ¿cómo puedo la iglesia ejercitar 3 ministerios y cada uno al 100%? Pues así como la Trinidad es 3 personas en uno, la iglesia tiene que dar el 300% en cumplir los 3 ministerios principales que tiene. Primeramente, la iglesia tiene un ministerio a Dios que tiene que cumplir al 100%. Sí, la iglesia tiene un ministerio para con Dios. Segundo lugar, la iglesia tiene un ministerio para con los creyentes, para con ustedes. Ustedes tienen un ministerio entre ustedes. Y ustedes tienen un ministerio para con Dios. Y en tercer lugar, tenemos un ministerio para el mundo, para el no creyente, para las naciones que están del otro lado del Atlántico o del Pacífico. ¿Qué es este ministerio? ¿En qué consiste? Bueno, es muy sencillo. Nuestro ministerio a Dios consiste en la adoración que le damos a Dios cada día de nuestra vida, con cada acción de nuestra vida, con la manera en la que administramos nuestras posesiones, o sea, que son sus posesiones, con la manera que administramos nuestro tiempo, que es su tiempo, con la manera en la que lideramos y formamos una familia, que son posesión de Él. La adoración a Dios es un ministerio. Pablo dice que a la iglesia en Colosas canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón, nos enseñaba Raúl la semana pasada.
Dios nos ha destinado y señalado en Cristo Jesús para que seamos para la alabanza de su gloria, dice Efesios 1:12, para la alabanza de su gloria. Ese es nuestro destino, ese es parte del ministerio de la iglesia, que la manera en la que me conduzco en el trabajo, la manera en la que me conduzco en el hogar, la manera que me conduzco en la escuela, llegue a verse como una alabanza hacia Dios. Que algún testigo pueda decir, mira, con sus acciones, Dios debe sentirse honrado con la manera en la que trabaja, la manera en la que cuida a su familia, la manera en la que se conduce. Dios debe de sentirse honrado con esa actitud. El segundo ministerio, que es a los de la iglesia, es hacia los creyentes, que significan alimentarlos y nutrirlos, prepararlos. Y aquí intervienen la educación, como la que tuvimos en el taller esta mañana, y la predicación de la palabra, y también cuando alguien se acerca al final del servicio o nos llama a media semana para preguntarnos sobre un tema, sobre una situación. Es una oportunidad de nutrir con consejo y enseñanza a cada creyente, no solo de parte de los pastores y los que se han preparado para misioneros o en un instituto, sino de todos nosotros en interacción, en múltiples direcciones. Y finalmente nuestro ministerio al mundo es principalmente difundir el Evangelio y difundir de manera representativa la misericordia de Dios. Las dos van de la mano. Y hay que mantener un balance entre la misericordia y la evangelización que beneficie y que privilegie principalmente la evangelización. Tenemos que hacer discípulos en todas las naciones de la tierra. En algunos casos habrá que dar alguna ayuda material, emocional, pero lo importante es hacer discípulos. Como dijo Jesús en Lucas 6:35, antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Esta iglesia invisible, pero que para nosotros es visible cuando volteamos alrededor, tiene estas 3 tareas. Y tú, estando en la iglesia o estando fuera de ellas, tienes que participar en cada una o en alguna de estos ministerios, porque es lo que tiene que estar ocupada la iglesia, sea el presente o sea el final de los tiempos, sea la etapa de la gran tribulación, seguirán siendo los mismos ministerios para la iglesia. Que Dios nos permita perseverar en esto, hermanos, en estos ministerios, y que podamos involucrarnos personalmente para la honra y gloria de Él, para la alabanza de su gloria, porque así estaremos cumpliendo ese ministerio hacia Dios. Oremos, hermanos. Bendito Padre, gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por la manera en la que tú has desplegado el conocimiento y estos eventos al contestar la pregunta de tus discípulos. Nosotros también tenemos muchas dudas, Señor. Y seguramente cuando venga el derribamiento de alguna cosa en la que tenemos puesta nuestra esperanza y nuestra confianza, también tendremos preguntas similares. O quizá ya te hemos hecho preguntas similares. Te damos gracias porque tú tienes la solvencia, Señor, el poder, la misericordia y el amor para contestar nuestras preguntas y guiarnos más allá de toda prueba, más allá de toda enfermedad, más allá de toda debilidad. Y tú puedes hacernos perseverar en medio de la necesidad, hacernos perseverar en medio aún de la abundancia y de la prosperidad. Tú puedes lograr tus objetivos en nosotros, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Bendíceles a cada uno preparándose para estos eventos difíciles a través de una relación cercana contigo, a través de una estrecha comunión contigo, a través de una vida de adoración constante a cada momento de sus vidas. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.